Alison Parker, 32 años, consejera delegada de Elite Aviation Solutions. Eso es lo que dice mi tarjeta de presentación. Pero para mis padres, solo soy su hija fracasada que no pudo seguir el legado familiar en la consultoría. Durante 10 años, le han contado a todo el mundo sobre su decepción mientras yo, en silencio, construía mi empresa hasta convertirla en un servicio de jets privados multimillonario. Hoy, el destino les tiene una sorpresa. Están a punto de abordar mi avión más lujoso con su cliente más importante. No tienen idea de que yo soy la dueña. Sus copas de champán no sobrevivirán a lo que sucederá a continuación. Antes de continuar mi historia, déjenme saber desde dónde están viendo y presionen ese botón de suscripción si disfrutan de las historias de superación de la vida real. Crecí en Brooklyn, un suburbio próspero a las afueras de Boston, donde el éxito se medía por el tamaño de tu casa y el prestigio de tu carrera. Mis padres, Harold y Eleanor Parker, dirigían Parker Consulting Group, una firma de consultoría de gestión especializada en reestructuración corporativa. Nuestra casa de estilo colonial de 5 dormitorios estaba impecable, llena de muebles caros que eran más para aparentar que para la comodidad. Desde mis primeros recuerdos, existía el entendimiento de que algún día yo me haría cargo del negocio familiar. Alison, presta atención a cómo tu padre maneja esta llamada, decía mi madre, llevándome a la oficina de casa cuando solo tenía 7 años. Algún día, necesitarás estas habilidades cuando dirijas la empresa. Mientras otros niños pasaban los fines de semana en prácticas de fútbol o clases de ballet, yo asistía a simulacros de reuniones de negocios y clases de etiqueta. La estantería de mi infancia contenía más libros de estrategia empresarial que libros de cuentos. Cada logro era simplemente un peldaño hacia el futuro predeterminado que mis padres habían trazado. Cuando llegué a casa con una nota de A- en matemáticas de 4º grado, mi padre no me felicitó por la buena calificación. En su lugar, contrató inmediatamente a un tutor. Las mujeres Parker no sacan notas de A-, dijo con firmeza. No podemos construir un imperio de consultoría sobre la mediocridad. La presión era incesante. Las conversaciones a la hora de la cena giraban en torno a estrategias de negocio y adquisición de clientes. Mis padres me preguntaban sobre términos como compra apalancada y penetración de mercado antes de que yo entendiera siquiera el álgebra básica. No había lugar para intereses infantiles o experiencias de desarrollo normales. Todavía recuerdo el momento exacto en que comenzó mi fascinación por la aviación. Tenía 8 años y pasábamos en coche junto a un pequeño aeropuerto regional cuando vi un elegante jet privado despegando, ascendiendo con gracia hacia el cielo azul. «Miren ese avión», exclamé, apretando la cara contra la ventanilla del coche. «¿No sería increíble volar en uno de esos?». Mi madre apenas levantó la vista de su teléfono. «Eso es solo una fase, Alison. Además, los pilotos son solo conductores de autobús glorificados para los ricos. Tú estás destinada a cosas más grandes». A pesar de su desdén, ese momento plantó una semilla que crecería silenciosamente a lo largo de mi infancia y adolescencia. Empecé a sacar libros sobre aviación de la biblioteca de la escuela, escondiéndolos debajo de mi colchón como otros niños podrían esconder cómics o dulces. Para la secundaria, la tensión entre mis intereses genuinos y las expectativas de mis padres se había vuelto casi insoportable. Me matriculé obedientemente en todos los cursos de negocios y economía que mis padres aprobaban, manteniendo el promedio de calificaciones perfecto que exigían. Pero en secreto, devoraba revistas y libros de aviación, aprendiendo todo lo que podía sobre la industria que me fascinaba. Cuando tenía 16 años, conocí a Sarah, cuyo padre, el capitán Thomas Wilson, era piloto de una aerolínea comercial. Él notó mi interés y a veces me contaba historias sobre sus vuelos y la mecánica de la aviación. Esas conversaciones eran como agua en un desierto para mí. «Tienes una buena mente para esta industria», me dijo una vez. ¿Has considerado alguna vez la gestión aeronáutica? Hay programas excelentes que combinan habilidades de negocios con experiencia en aviación. Esa conversación lo cambió todo para mí. De repente vi un camino potencial que podría satisfacer tanto mis intereses como mi educación orientada a los negocios. Comencé a investigar programas de negocios de aviación en serio, sintiéndome esperanzada por primera vez en años. Mis padres descubrieron mi investigación una noche durante mi último año de secundaria. Mi padre había tomado prestada mi computadora portátil para revisar algunas cifras y encontró mi historial de navegación lleno de sitios web de escuelas de aviación.
La discusión que siguió fue explosiva. Mi padre caminaba de un lado a otro de nuestra sala de estar impecable, con el rostro enrojecido por la ira, mientras mi madre se sentaba rígida en el borde del sofá, su decepción quizás incluso más hiriente que su furia. «Hemos invertido todo en prepararte para una carrera seria», gritó mi padre, «y quieres tirarlo todo por la borda por una fantasía juvenil sobre aviones». «No se trata de los aviones», traté de explicar. «La aviación es una industria compleja y en crecimiento con oportunidades de negocio reales». Mi madre negó con la cabeza lentamente. «Cariño, Janet Thompson del club de campo me dijo que su hija acaba de ser aceptada en la Escuela de Negocios de Harvard. Mientras tanto, tú quieres desperdiciar tu educación para convertirte en ¿qué? Una agente de viajes glorificada». Esa comparación con otros era un estribillo constante en nuestro hogar. Los hijos de sus colegas y amigos siempre eran presentados como ejemplos brillantes que yo no lograba igualar: la hija de Janet Thompson, el hijo de Richard Wilson que hacía prácticas en Goldman Sachs, los gemelos Henderson que eran ambos becarios de mérito nacional. Me sentía invisible a menos que estuviera perfectamente alineada con la visión de mis padres. Durante las reuniones festivas, presentaban con orgullo a los hijos de sus colegas y sus logros mientras yo permanecía en silencio a un lado, mis propios intereses y logros sin mencionar. El punto de quiebre llegó cuando llegaron las cartas de aceptación de la universidad. Había postulado a la alma mater de mis padres para negocios, como se esperaba, pero también en secreto a varios programas con componentes de gestión aeronáutica. Cuando llegaron las cartas de aceptación de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle y del programa de aviación de Purdue, estaba extasiada. Mis padres no, mi padre de hecho rompió las cartas frente a mí. «Esta discusión ha terminado», dijo fríamente. «Asistirás al programa de negocios de la Universidad de Boston como estaba planeado, o puedes pagarte la universidad tú misma». Sin recursos financieros propios y con becas que no cubrirían la matrícula completa, tomé la difícil decisión de cumplir con sus demandas, al menos temporalmente. Acepté la oferta de la Universidad de Boston. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. Comencé a planear mi eventual independencia, decidida a que una vez que tuviera los medios, seguiría mi propio camino. La universidad se convirtió en mi fase de planificación estratégica. Mientras asistía a la prestigiosa escuela de negocios que mis padres habían seleccionado, abordé cada clase con un propósito secreto. Los cursos de finanzas no eran solo sobre balances corporativos, sino sobre posibles modelos de financiación de empresas de aviación. Las clases de marketing se convirtieron en laboratorios para desarrollar conceptos de servicios de aviación. Cada principio de economía se filtraba a través de la lente de cómo podría aplicarse a la industria de la aviación. Seleccioné deliberadamente materias optativas que apoyarían mis metas ocultas: gestión logística, economía del transporte y regulaciones de negocios internacionales. Mis padres veían estas elecciones como adiciones sensatas a una carrera en consultoría, sin sospechar nunca que eran piezas de un rompecabezas completamente diferente que yo estaba armando. El verdadero punto de inflexión fue conocer al profesor James Wright en mi tercer año. Antes de la academia, había sido ejecutivo en una importante aerolínea durante 20 años. Después de una conferencia como invitado, me quedé para hacer preguntas, y nuestra conversación se extendió mucho más allá de la hora de la cena. «Entiendes el modelo de negocio de la aviación mejor que la mayoría de los veteranos de la industria que conozco», comentó, estudiándome con curiosidad. «¿Por qué no estás en nuestra especialización de gestión aeronáutica?» Cuando le expliqué mi situación, asintió pensativamente. «Las expectativas familiares son fuerzas poderosas, pero al final, debes vivir con las consecuencias de las decisiones tomadas para complacer a otros». El profesor Wright se convirtió en mi mentor no oficial, dirigiéndome hacia recursos, presentándome a contactos de la industria e incluso ayudándome a conseguir una pasantía en una aerolínea regional durante las vacaciones de verano. Les dije a mis padres que era un puesto de estrategia corporativa en una empresa de transporte, lo cual era técnicamente cierto, aunque significativamente subestimado. Para el día de la graduación, había obtenido mi título de negocios summa cum laude, exactamente como mis padres habían exigido. Lo que no sabían era que también había construido una pequeña pero valiosa red de contactos en la industria de la aviación y había acumulado conocimientos especializados que servirían a mis verdaderas ambiciones. El acuerdo de sociedad de la firma de mis padres llegó en un pesado sobre color crema 2 semanas después de la graduación.
La oferta era generosa bajo cualquier estándar, una vía para ser socia junior, un salario inicial sustancial y un camino claro para eventualmente tomar el control del negocio familiar. El mismo día, recibí una oferta considerablemente más modesta de Atlantic Regional Airlines para un puesto de nivel de entrada en operaciones. El salario era apenas un tercio de lo que ofrecía la firma de mis padres. Programé una cena con mis padres en su restaurante de lujo favorito de Boston, vestida con el atuendo de negocios conservador que ellos aprobaban. Ya estaban pidiendo champán cuando llegué, seguros de celebrar mi entrada en el negocio familiar. Por la nueva consultora Parker, brindó mi padre prematuramente, levantando su copa. Tomé una respiración profunda. Necesito decirles algo importante. He aceptado un puesto en Atlantic Regional Airlines en su departamento de operaciones. La copa de champán se congeló a medio camino de los labios de mi madre. ¿Has hecho qué? Durante la siguiente hora, soporté sus reacciones, incredulidad, ira, manipulación y, finalmente, una fría decepción. Mi padre me llamó ingrata. Mi madre sugirió que estaba teniendo algún tipo de colapso nervioso. Me recordaron todo lo que habían invertido en mi educación y preparación. Esto no es un rechazo hacia ustedes, traté de explicar. Soy yo siguiendo un camino profesional que realmente me emociona. Es una fase, declaró mi padre con desdén. Cuando te canses de trabajar en esa glorificada estación de autobuses, nuestra puerta estará abierta. Eventualmente, entrarás en razón. Me mudé de la casa de huéspedes de mis padres el siguiente fin de semana, cargando mis modestas pertenencias en mi coche. Mientras mi madre observaba en silencio desde la ventana de la cocina, encontré un pequeño apartamento de un dormitorio cerca del aeropuerto con vistas a las pistas en lugar de los cuidados céspedes de Brooklyn. Los siguientes 2 años fueron un curso intensivo sobre operaciones de aviación. Comencé en el servicio al cliente, aprendiendo el negocio desde cero. Cada momento libre lo pasaba observando otros departamentos, haciendo preguntas y ofreciéndome como voluntaria para proyectos adicionales. Mientras mis antiguos compañeros de clase se iban de vacaciones de lujo con sus bonos bancarios, yo trabajaba horas extras y festivos, absorbiendo todo lo que podía sobre operaciones de vuelo, programación de tripulaciones, requisitos de mantenimiento y cumplimiento normativo. Mi dedicación dio sus frutos con un ascenso a coordinadora de operaciones después de 18 meses, un puesto que me dio visibilidad de todo el sistema para mantener los aviones en el aire de forma segura y eficiente. Viví frugalmente, acumulando una modesta cuenta de ahorros mientras mis compañeros compraban coches de lujo y condominios en el centro. El contacto con mis padres se redujo a llamadas telefónicas ocasionales y tensas en los días festivos. Cuando los parientes preguntaban por mí, mi madre mencionaba vagamente que yo todavía me estaba encontrando a mí misma y que ya entraría en razón. Mi padre simplemente cambiaba de tema. El momento crucial de mi carrera llegó a través de una tormenta de nieve y un encuentro casual con Jackson Williams, consejero delegado de Techvision Enterprises. Todos los vuelos estaban cancelados, la terminal era un caos y Williams intentaba furiosamente llegar a una reunión crítica en Chicago. Como coordinadora de operaciones de turno, identifiqué una posible solución: uno de nuestros aviones necesitaba ser posicionado en Chicago para mantenimiento, y podíamos obtener la aprobación regulatoria para un vuelo de traslado con pasajeros limitados a pesar de los cierres por el clima. Navegué por los obstáculos burocráticos, coordiné con el mantenimiento y las tripulaciones de vuelo, y escolté personalmente a Williams hasta el avión. La mayoría de la gente simplemente me habría dicho que era imposible, comentó mientras esperábamos la autorización final. Sonreí. En aviación, imposible, generalmente solo significa que nadie ha encontrado la excepción regulatoria correcta todavía. Williams llegó a su reunión, y 3 semanas después, me ofreció un puesto para gestionar su departamento de vuelos corporativos por casi el doble de mi salario. Era una oportunidad para aprender el negocio de la aviación privada desde dentro, y acepté de inmediato. Durante los siguientes 3 años, me sumergí en el mundo de la aviación privada, aprendiendo sobre las expectativas de los clientes, la adquisición de aeronaves, la gestión de tripulaciones y la economía de los viajes en jet privado. Construí relaciones con operadores de base fija, instalaciones de mantenimiento, empresas de catering y proveedores de la industria. Observé las ineficiencias y oportunidades en el mercado, tomando notas en silencio y formando planes. Después de establecerme en mi nueva carrera, hice un intento más de compartir mi éxito con mis padres.
Los invité a cenar a un restaurante neutral, llevando un portafolio que mostraba mis logros, mi título ejecutivo, mis responsabilidades en la gestión de una flota de 3 aviones y testimonios de ejecutivos satisfechos. Mi madre echó un vistazo a los materiales con aire distraído. Bueno, es bueno que hayas encontrado un empleo estable, querida, aunque ser una secretaria glorificada para un hombre de negocios no es para lo que tu educación te preparó. No soy una secretaria, madre. Gestiono una operación de aviación multimillonaria con un equipo de 20 profesionales. Mi padre hizo un gesto de desdén. La oferta para unirte al negocio familiar sigue en pie. Hemos tenido un año excepcional y nuestra lista de clientes ahora incluye 3 compañías de Fortune 100. Eso es experiencia de negocios real. Me fui temprano esa noche, aceptando finalmente una dolorosa verdad: mis padres quizás nunca reconocerían la legitimidad del camino que había elegido. Su aprobación, que había buscado durante tanto tiempo, podría no llegar nunca. Si iba a encontrar la realización, tendría que ser en mis propios términos, sin su validación. La idea de Elite Aviation Solutions comenzó a formarse durante mi tiempo en el departamento de vuelos de Techvision. Noté quejas recurrentes de Williams y su equipo ejecutivo sobre las compañías de charter tradicionales, falta de transparencia en los precios, calidad de servicio inconsistente, requisitos de programación rígidos y mala comunicación. Mientras tanto, muchos propietarios de aeronaves luchaban por compensar los costos de propiedad durante los periodos en que sus aviones estaban inactivos. Comencé a esbozar un modelo de negocio para un enfoque más flexible y transparente de la aviación privada, un servicio que combinaría la consistencia de un avión propio con la flexibilidad del charter, todo envuelto en un servicio al cliente excepcional y tecnología de vanguardia. Durante 6 meses, pasé todas las tardes y fines de semana perfeccionando mi plan de negocios, realizando proyecciones financieras e investigando los requisitos regulatorios. Vivía a base de café y determinación, a menudo trabajando hasta las 2 o 3 de la mañana antes de dormir unas pocas horas y dirigirme a mi trabajo diurno. Cuando el plan de negocios fue sólido, asumí un riesgo calculado y se lo presenté a Jackson Williams. Lo revisó metódicamente, haciendo preguntas agudas que pusieron a prueba cada suposición y proyección. El negocio de la aviación se come a las startups para el desayuno, advirtió. Pero esto aborda problemas reales que experimento regularmente. ¿Qué necesitas para empezar? Con Williams como mi primer inversor ángel, aportando $500.000, y mis propios ahorros de $70.000, nació Elite Aviation Solutions. Alquilé una pequeña oficina en el aeropuerto regional de Bedford, presenté mi renuncia en Techvision y di el aterrador salto al emprendimiento. Los primeros días fueron brutales. Nuestro primer acuerdo de arrendamiento de aeronaves se canceló 3 días antes de la firma cuando el propietario recibió una oferta mejor de un competidor. Me enteré de que un competidor le había sugerido discretamente al propietario de la aeronave que mi juventud y mi género me convertían en una socia de negocios arriesgada. Problemas bancarios retrasaron nuestra financiación inicial durante casi 6 semanas, obligándome a aplazar mi propio salario. Trabajaba jornadas de 18 horas, durmiendo en un sofá incómodo en mi oficina 3 o 4 noches a la semana para ahorrar tiempo de desplazamiento y centrarme por completo en poner en marcha el negocio. Mi pequeño equipo de 5 empleados, la mayoría de los cuales me habían seguido de puestos anteriores, aceptaron salarios reducidos a cambio de futuras acciones, demostrando una fe en mi visión que todavía me conmueve hasta el día de hoy. Justo cuando aseguramos nuestra primera aeronave y lanzamos el servicio, nuestro cliente inaugural canceló su contrato después de que una reestructuración corporativa eliminara su presupuesto de viajes ejecutivos. De repente, nos quedamos con los pagos de la aeronave y sin ingresos, acercándonos peligrosamente a la quiebra antes de haber completado nuestro primer trimestre. Nuestro primer gran avance llegó cuando el consejero delegado de una empresa tecnológica de tamaño medio necesitó transporte urgente después de que una gran aerolínea cancelara su vuelo a una reunión crucial. Todas las demás compañías de charter de la región estaban reservadas, pero nosotros teníamos disponibilidad. A pesar de nuestra pequeña operación, supervisé personalmente cada detalle del vuelo, desde el catering que coincidía con sus preferencias dietéticas hasta el transporte terrestre que esperaba en su destino. No solo llegó a su reunión, sino que firmó un contrato de 6 meses con nosotros la semana siguiente. Su publicación en redes sociales elogiando nuestra misión de rescate de guante blanco llamó la atención de varios otros ejecutivos de su red. Elite Aviation Solutions cumplió cuando los grandes nombres no pudieron, escribió. Un servicio personal que te hace sentir como su único cliente.
Ese testimonio nos trajo 3 nuevos clientes en un mes. La revista Small Business Aviation Magazine nos incluyó en su sección Innovadores a seguir, dándonos una credibilidad que iba más allá de nuestro tamaño e historias reales. 8 meses después del lanzamiento, añadimos nuestra segunda aeronave a la flota, un jet de tamaño mediano que podía manejar rutas nacionales más largas. El día que completamos esa adquisición, llevé a mi equipo a celebrar nuestro primer mes de beneficio operativo. Era un beneficio modesto, pero a años luz del precipicio financiero del que habíamos estado pendiendo solo unos meses antes. Nuestra oficina inicial había sido poco más que un almacén reconvertido con escritorios tan apretados que los movimientos de las sillas requerían coordinación. Con el creciente volumen de negocio, nos trasladamos a un espacio de oficinas adecuado en la terminal privada, obteniendo beneficios tanto de funcionalidad como de percepción. Los clientes ahora pasaban directamente de vehículos de lujo a nuestra área de recepción diseñada profesionalmente antes de abordar su avión. A medida que el negocio se estabilizó, me centré en crear ventajas competitivas genuinas. Desarrollamos un software de reservas propio que proporcionaba disponibilidad en tiempo real y precios transparentes, eliminando la práctica estándar de la industria de cotizaciones opacas y tarifas ocultas. Nuestro modelo de membresía daba a los clientes frecuentes acceso prioritario y tarifas preferenciales sin el gasto masivo de la propiedad total de una aeronave. Nos diferenciamos aún más al crear un departamento de conserjería que se encargaba no solo del vuelo, sino de todo lo que lo rodeaba: transporte terrestre, reservas de hotel, reservas en restaurantes y peticiones especiales. Formamos alianzas con hoteles y restaurantes de lujo, negociando un estatus preferente para nuestros clientes. Nuestro marketing se centró implacablemente en 2 mensajes clave: fiabilidad y personalización. Mientras que los competidores anunciaban lujo y opulencia, nosotros prometíamos algo más valioso para nuestros clientes objetivo: un tiempo precioso ahorrado y una atención personal al detalle. A medida que crecimos, comencé a reclutar selectivamente a profesionales experimentados de competidores más grandes, ofreciendo no solo una compensación competitiva, sino una cultura empresarial que valoraba la innovación y la iniciativa personal: un programador senior de una importante operación de charter, un director de mantenimiento con 20 años de experiencia, una gerente de servicios al cliente que había trabajado anteriormente para un grupo hotelero de 5 estrellas. Cada contratación estratégica aportó experiencia y credibilidad, ayudándonos a expandirnos del servicio regional a una presencia nacional. Al final de nuestro segundo año, operábamos 5 aeronaves y habíamos establecido oficinas satélite en Chicago y Miami para apoyar a nuestra creciente base de clientes. A medida que la empresa se expandía, mi rol evolucionó de operadora práctica a verdadera consejera delegada. Inicialmente luché con la delegación. Habiendo estado involucrada en cada detalle operativo desde el inicio, una coach ejecutiva me ayudó a desarrollar habilidades de liderazgo apropiadas para nuestra organización en crecimiento, centrándome en la estrategia y la cultura mientras empoderaba a mi equipo para manejar la ejecución diaria. Comencé a aceptar invitaciones para hablar en eventos de la industria, inicialmente aterrorizada de hablar en público, pero reconociendo la importancia de construir tanto la marca de la empresa como mi credibilidad personal como líder. Mi primera presentación en la Conferencia Nacional de Aviación de Negocios la di con las manos temblorosas y la boca seca, pero la respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Mientras construía el perfil de la empresa, mantuve deliberadamente mi propia imagen pública bastante discreta, centrándome más en la excelencia operativa que en la publicidad personal. Desarrollé elementos de servicio distintivos que los clientes llegaron a asociar con Elite Aviation Solutions: notas de bienvenida escritas a mano, catering personalizado basado en perfiles de preferencias que manteníamos, y seguimientos post-vuelo que demostraban una atención genuina a su experiencia. Sobre todo, trabajé para crear una cultura empresarial que enfatizara tanto la excelencia como la empatía. Celebrábamos los logros públicamente y abordábamos las deficiencias en privado. Promovíamos en base al rendimiento en lugar de la política. Creamos políticas favorables a la familia que reconocían que nuestros empleados tenían vidas fuera del trabajo, algo rara vez visto en la exigente industria de la aviación. La empresa que estaba construyendo contrastaba marcadamente con la firma de consultoría despiadada de mis padres, donde la rotación de empleados era alta y las relaciones con los clientes eran transaccionales en lugar de relacionales. Quizás esta fue mi rebelión silenciosa contra sus valores, creando un negocio que tenía éxito no a pesar de tratar bien a la gente, sino gracias a ello. Para nuestro 5º aniversario, Elite Aviation Solutions había crecido más allá de mis proyecciones más optimistas.
Nuestra flota se había expandido a 10 aeronaves, desde jets ligeros para viajes regionales hasta jets pesados capaces de realizar viajes internacionales. Teníamos oficinas en 5 ciudades importantes, y nuestro personal había crecido a más de 50 empleados a tiempo completo, además de una red de pilotos y asistentes de vuelo contratados. Nuestros ingresos anuales habían alcanzado las 8 cifras con márgenes de beneficios saludables que superaban los promedios de la industria. La Asociación Nacional de Negocios de Aviación nos otorgó su premio a la excelencia en el servicio, y Business Aviation Monthly presentó a nuestra empresa en un reportaje de portada titulado El nuevo estándar en la aviación privada. El logro culminante de ese año fue la compra de nuestra primera aeronave propia en lugar de arrendarla, un activo tangible que representaba estabilidad financiera y potencial de crecimiento. Trasladamos nuestra sede a un edificio independiente en el aeropuerto con el logotipo de nuestra empresa prominentemente exhibido, muy lejos del almacén reconvertido donde habíamos comenzado. Mi situación financiera personal se había transformado junto con el crecimiento de la empresa. Después de años de vida frugal, compré un condominio de lujo en el centro de Boston con ventanas de piso a techo con vistas al puerto. Finalmente pagué por completo mis préstamos estudiantiles, casi 7 años después de la graduación. Por primera vez, podía permitirme vacaciones ocasionales, aunque rara vez las tomaba, todavía impulsada por la misma ética de trabajo que había construido la empresa. Establecí una modesta cartera de inversiones con la ayuda de un asesor financiero, centrándome en la seguridad a largo plazo en lugar de en rendimientos llamativos. Recordando mis propias luchas para entrar en el campo de la aviación, creé una pequeña fundación que proporcionaba becas y mentoría para mujeres jóvenes interesadas en carreras de aviación. La revista de negocios regional me incluyó en su lista 40 menores de 40 de empresarios exitosos, presentando una fotografía profesional de mí de pie junto a una de nuestras aeronaves. Todavía volaba en vuelos comerciales ocasionalmente cuando viajaba por motivos personales, una práctica que me mantenía con los pies en la tierra y en contacto con la experiencia del pasajero desde el otro lado. Mientras tanto, el negocio de consultoría de mis padres también se había expandido, abriendo oficinas internacionales en Londres y Singapur. Su lista de clientes incluía corporaciones multinacionales, y su reputación en los círculos de negocios nunca había sido más fuerte. Aparecían regularmente en publicaciones de negocios y eran invitados a hablar en prestigiosas conferencias. Sin embargo, a pesar de mi éxito objetivo, la desconexión con mi familia seguía siendo dolorosa. A través de un conocido mutuo, me enteré de que mi madre me había descrito como la decepción de la familia en una función social. Una tarjeta de Navidad que enviaron a la familia extendida mencionaba el reciente premio de la industria de mi padre y el nombramiento de mi madre en la junta de una organización benéfica, seguido de noticias decepcionantes sobre las elecciones de carrera de Allison. En una conferencia de la industria donde nuestros caminos se cruzaron inesperadamente, escuché a mi madre decirle a alguien que yo trabajaba en un aeropuerto, disminuyendo deliberadamente mi papel como fundadora y consejera delegada de una empresa multimillonaria. Cuando invité a mi padre a la celebración del 5º aniversario de nuestra empresa, declinó sin ofrecer una explicación. Mi prima Jennifer me dijo más tarde que en una boda familiar, mis padres habían dicho a los parientes que yo estaba luchando financieramente a pesar de la clara evidencia de lo contrario. Estos continuos desprecios dolían profundamente, incluso cuando entendía racionalmente que decían más sobre mis padres que sobre mí o mis logros. Hice intentos periódicos de reconciliación, enviándoles el boletín de nuestra empresa con mi carta de consejera delegada destacada, invitándolos a la ceremonia de entrega de nuestra aeronave y enviando regalos de felicitación cuando su firma ganaba un prestigioso premio de la industria. Intenté mantener llamadas telefónicas mensuales, compartiendo noticias de éxitos comerciales y cobertura de prensa. Cada intento se encontró con el mismo patrón de desdén o reconocimiento a regañadientes. Cuando mencioné el reportaje de nuestra empresa en Business Aviation Monthly, mi madre sugirió que probablemente estaba exagerando mi papel en la empresa a los periodistas. Cuando compartí la noticia de nuestra expansión a la costa oeste, mi padre simplemente preguntó si había considerado vender la empresa a un negocio de aviación real ahora que había crecido. El impacto emocional de este rechazo continuo fue significativo a pesar de mi éxito profesional. Comencé a trabajar con una terapeuta para procesar los complejos sentimientos de logro mezclados con una persistente inadecuación. Ella me ayudó a reconocer patrones de búsqueda de aprobación parental que todavía influían en mis decisiones y respuestas emocionales. Tus padres quizás nunca te den la validación que mereces, me dijo durante una sesión particularmente difícil. ¿Puedes encontrar la paz con esa posibilidad mientras sigues reconociendo tus propios logros?
Construí una red de apoyo de amigos cercanos que se convirtieron en mi familia elegida, personas que celebraban mis éxitos sin reservas y me apoyaban en los desafíos sin juzgar. Desarrollé relaciones de mentoría con otros líderes de la industria, particularmente mujeres que habían tenido éxito en campos dominados por hombres. Escribir un diario se convirtió en una práctica terapéutica, permitiéndome procesar los sentimientos de insuficiencia que ocasionalmente surgían a pesar de la evidencia objetiva de mi éxito. La meditación me ayudó a manejar el estrés de dirigir una empresa en crecimiento mientras navegaba por dinámicas familiares complicadas. A través de este trabajo emocional, gradualmente construí resiliencia y autovalidación que dependían menos de la aprobación externa, incluso de los padres cuya opinión una vez significó todo para mí. Estaba aprendiendo, lenta pero constantemente, que mi valía no dependía de su reconocimiento. La industria de la aviación, como muchas comunidades de negocios, funciona a base de información y relaciones. Las noticias viajan rápidamente a través de redes de pilotos, ejecutivos y proveedores de servicios. Fue a través de esta red de inteligencia informal que me enteré por primera vez de la nueva situación de cliente de mis padres. Global Innovations, un conglomerado tecnológico europeo con $50.000 millones en ingresos anuales, había seleccionado a Parker Consulting Group para gestionar su expansión en el mercado estadounidense. Su consejero delegado, James Richardson, era conocido en los círculos de la aviación por su interés en soluciones de viajes privados, habiendo poseído previamente varias aeronaves a través de su empresa. Según se informa, el contrato de consultoría valía millones para la firma de mis padres, potencialmente su mayor encargo de cliente hasta la fecha. En una recepción de la industria, un colega mencionó casualmente que el cliente estaba buscando soluciones de viaje integrales para su equipo ejecutivo durante la expansión estadounidense. Están solicitando propuestas de varios proveedores de aviación privada, mencionó, podría valer la pena investigarlo. 2 días después, nuestro departamento de ventas recibió una solicitud de propuesta formal de Parker Consulting Group en nombre de Global Innovations. La solicitud no contenía ninguna indicación de que la firma de consultoría que la presentaba tuviera alguna conexión personal conmigo. Parecía haber sido distribuida a varias compañías de aviación privada como parte de un proceso de licitación competitivo estándar. Cuando mi director de ventas me presentó la solicitud, reconociendo el nombre Parker, su expresión era de preocupación. Dada tu historia con Parker Consulting, ¿deberíamos pasar de esta?, preguntó con tacto. Tenemos muchos otros prospectos en marcha. Consideré la pregunta cuidadosamente. La respuesta profesional sería inhibirme del proceso debido a la conexión personal. La oportunidad de negocio era significativa pero no crítica para nuestro éxito continuo. Sin embargo, algo más profundo motivó mi decisión. No, respondí finalmente. Esta es una oportunidad para demostrar nuestra excelencia en el servicio por sus propios méritos. Por favor, preparen nuestro paquete de propuesta estándar con un énfasis adicional en nuestras capacidades internacionales y servicios de conserjería. No revelé mi conexión al personal que manejaba la propuesta, queriendo que su trabajo permaneciera imparcial ante consideraciones personales. Nuestro equipo desarrolló un paquete de servicios integral que excedía los requisitos de la solicitud mientras ofrecía un valor competitivo, presentando las fortalezas de nuestra empresa sin adaptaciones específicas basadas en mi conocimiento interno de los clientes. 3 semanas después, recibimos la notificación de que Elite Aviation Solutions había sido adjudicada con el contrato. Los factores decisivos citados fueron nuestro modelo de precios transparente, el paquete de servicios integral y los sólidos testimonios de los clientes. No había ninguna indicación de que alguien en Parker Consulting Group o Global Innovations hubiera hecho la conexión entre la empresa y yo. El primer servicio programado bajo el nuevo contrato era un vuelo de alto perfil que transportaba a James Richardson y su equipo ejecutivo, acompañados por mis padres como sus consultores, a una importante reunión en Zúrich, Suiza. Había mucho en juego para ambas compañías. Tomé la decisión de supervisar personalmente la entrega del servicio. Seleccionamos nuestra aeronave más nueva y lujosa, un Gulfstream G650 recién adquirido con un interior personalizado y comodidades de última generación. Inspeccioné personalmente la preparación de la aeronave, revisando cada detalle, desde la limpieza del baño hasta la calidad de la ropa de cama. Nuestro equipo de servicios al cliente investigó las preferencias de Richardson basándose en la información recopilada de su uso anterior de la aviación privada. Supimos que prefería un whisky escocés de malta única específico, disfrutaba del café de prensa francesa en lugar del expreso y apreciaba la música clásica durante el embarque.
Sus preferencias dietéticas se inclinaban hacia comidas ricas en proteínas con un mínimo de carbohidratos. Personalizamos el catering en consecuencia, añadiendo toques especiales más allá de lo que el contrato requería, chocolates hechos a mano de un chocolatero suizo de boutique como un guiño a su destino, una selección de periódicos internacionales entregados frescos esa mañana del vuelo, y una bolsa de regalo que contenía accesorios de viaje de alta gama. El transporte terrestre se organizó tanto en los puntos de salida como de llegada con vehículos de lujo programados para recibir la aeronave y conductores informados sobre el itinerario y los protocolos de seguridad. Coordinamos con el operador de base fija en Zúrich para asegurar un manejo prioritario y un despacho de aduanas acelerado a la llegada. A medida que se acercaba el día del vuelo, experimenté una creciente ansiedad por el inevitable encuentro con mis padres. Programé una sesión extra con mi terapeuta para prepararme emocionalmente. ¿Cuál es el peor escenario que temes?, preguntó. Que me socaven públicamente frente a un cliente importante, admití. O que actúen como si mi negocio fuera un pasatiempo bonito en lugar de una empresa seria. Hicimos juegos de rol de diferentes escenarios y respuestas potenciales, centrándonos en mantener la compostura profesional independientemente de la provocación. Ella me ayudó a desarrollar frases específicas que podría usar si la interacción se volvía incómoda y técnicas de anclaje para manejar la ansiedad en el momento. Recuerda, has construido algo sustancial, me recordó. Nada de lo que digan o hagan puede quitarte eso. Discutí la situación con mi amiga más cercana, Stephanie, que había sido testigo de mi viaje desde el principio. Me ayudó a prepararme interpretando a mi madre en varios escenarios, algunos serios y otros tan exagerados que terminamos riendo hasta las lágrimas. Solo sé la consejera delegada que eres todos los días, me aconsejó. Su opinión dejó de ser relevante el día que elegiste tu propio camino. La noche antes del vuelo, seleccioné mi atuendo cuidadosamente, un traje sastre de color carbón que proyectaba autoridad profesional sin ostentación, complementado con los sutiles gemelos de avión que se habían convertido en una especie de marca personal entre quienes me conocían bien. Llegué a la terminal 3 horas antes de la salida programada, revisando los preparativos finales con la tripulación de vuelo, el personal de catering y el equipo de tierra. Realizamos una inspección final del interior de la aeronave, verificamos el plan de vuelo con los pilotos y confirmamos que las condiciones meteorológicas a lo largo de la ruta serían favorables. Reuní al equipo de servicio para una breve reunión, explicando que este cliente representaba un potencial de expansión significativo sin mencionar mi conexión personal. Esta es una oportunidad para demostrar por qué Elite Aviation Solutions establece el estándar en la aviación privada, les dije. Mostrémosles lo que realmente significa un servicio excepcional. A medida que se acercaba la hora de llegada programada, me posicioné cerca de la entrada de la terminal, exteriormente tranquila pero interiormente ensayando mi saludo profesional y preparándome para cualquier reacción que pudiera venir. A través de las puertas de cristal, pude ver el Mercedes ejecutivo negro deteniéndose en la acera. El momento de la verdad había llegado. La puerta del coche ejecutivo se abrió y mi padre salió primero, impecablemente vestido con su característico traje azul marino con el alfiler de corbata de oro que consideraba de buena suerte para reuniones importantes. Mi madre lo siguió, elegante como siempre con un traje sastre color crema y perlas. James Richardson, un hombre alto con cabello plateado y una presencia imponente, salió al final, revisando su teléfono mientras mis padres lo flanqueaban a ambos lados. Desde mi posición parcialmente oculta, pude observarlos sin ser notada de inmediato. La postura de mi madre era perfecta como siempre, su sonrisa social practicada firmemente en su lugar mientras charlaba con Richardson. Mi padre llevaba su portafolio de cuero, el mismo que había llevado a reuniones importantes desde que tengo memoria. Mientras se acercaban a la entrada, Richardson preguntó algo que no pude oír del todo. La respuesta de mi madre, sin embargo, se escuchó claramente en el aire de la mañana. Nuestra hija. Es solo una decepción, sinceramente. Dejó el negocio familiar para trabajar en un aeropuerto, si puedes creerlo. ¡Qué potencial desperdiciado! Richardson pareció pensativo. Mi hijo hizo algo similar. Se convirtió en fotógrafo de vida silvestre en lugar de unirse a nuestra empresa. Me tomó años apreciar que estaba siguiendo su pasión. La risa de mi madre fue frágil. Bueno, dudo que tomar reservas de aerolíneas califique como una pasión. Estaban a unos pasos de la entrada. Tomé una respiración profunda,
Erguí los hombros y di un paso adelante para recibirlos, extendiendo mi mano profesionalmente. Buenos días, señor Richardson. Bienvenido a Elite Aviation Solutions. Soy Alison Parker, consejera delegada y fundadora. Estamos encantados de encargarnos de su transporte hoy. La serie de expresiones que cruzaron los rostros de mis padres habría sido cómica en otras circunstancias, primero confusión, luego conmoción, seguida de algo entre el horror y la incredulidad. La mano de mi madre, que sostenía una copa de bienvenida con champán que nuestra asistente acababa de ofrecer, de repente se aflojó. La copa de cristal se le escapó de los dedos y se hizo añicos en el suelo de mármol de la terminal con un estruendo que pareció resonar en el repentino silencio. Richardson miró alternativamente mi mano extendida y las expresiones congeladas de mis padres, su agudeza para los negocios conectó rápidamente los puntos. ¿Parker? Espere, ¿esta es la empresa de su hija?, preguntó, volviéndose hacia mis padres. Mi padre intentó recuperarse, su voz inusualmente nerviosa. Ah, sí. Bueno, Alison ha estado involucrada con este proveedor de servicios durante algún tiempo. Una pequeña operación a la que se unió después de la universidad. Richardson se volvió hacia mí, ignorando el menosprecio de mi padre. Fundadora y consejera delegada. Impresionante. ¿Cuánto tiempo llevan operando? Estamos celebrando nuestro 6º año en el negocio, respondí, manteniendo mi comportamiento profesional a pesar de la tensión que crepitaba en el aire. Actualmente operamos una flota de 12 aeronaves con oficinas en 6 ciudades de los Estados Unidos. 12 aeronaves, Richardson levantó las cejas, claramente impresionado. Eso es sustancial. ¿Y construyó esto desde cero? El rostro de mi madre se había sonrojado profundamente. Un miembro del personal apareció rápidamente con un recogedor y un cepillo, limpiando eficientemente el vidrio roto, mientras otro traía una copa de champán de reemplazo. Así es, confirmé. ¿Le gustaría ver la aeronave antes de partir? Nuestro Gulfstream G650 es nuestra adición más reciente a la flota, con un alcance que maneja fácilmente vuelos transatlánticos y un interior diseñado tanto para la productividad como para la comodidad durante viajes largos. Me encantaría, respondió Richardson con genuino interés. Se volvió hacia mis padres, cuyas compuestas fachadas se habían desmoronado por completo. Deben estar increíblemente orgullosos. Construir una empresa de aviación exitosa en este mercado competitivo es todo un logro. Mi padre se aclaró la garganta. Sí, por supuesto. Alison siempre ha sido decidida. Guié suavemente al grupo hacia la aeronave, caminando ligeramente por delante con Richardson mientras mis padres seguían en un silencio incómodo. Mientras nos acercábamos al avión, su exterior pulido brillando bajo el sol de la mañana, pude ver a Richardson observando el logotipo de Elite Aviation Solutions prominentemente exhibido. Las escaleras de embarque estaban posicionadas con una alfombra roja que se extendía hasta la pista, y la tripulación de vuelo uniformada estaba en posición de firmes junto a la entrada. La jefa de asistentes de vuelo, Catherine, nos saludó calurosamente mientras nos acercábamos. Señor Richardson, bienvenido a bordo. Hemos preparado la cabina según sus preferencias, y su desayuno solicitado se servirá una vez que alcancemos la altitud de crucero. ¿Hay algo especial que le gustaría antes de la salida? Richardson sonrió, claramente complacido con el servicio personalizado. Esto ya está superando las expectativas. Gracias. Guié al grupo a través de la aeronave, destacando las diversas características y comodidades. La cabina principal estaba configurada con lujosos asientos de cuero, detalles de madera exótica y sistemas de comunicación de última generación. La sección de popa contenía una sala de conferencias privada y un área de descanso separada para vuelos largos. Nuestros sistemas de conectividad permiten videoconferencias seguras y capacidad completa de Internet durante todo el vuelo, expliqué. El sistema de teléfono por satélite puede llegar a cualquier parte del mundo, y hemos incluido adaptadores para los requisitos de energía internacionales en su destino. Durante todo el recorrido, Richardson hizo preguntas informadas sobre el rendimiento y las capacidades de servicio de la aeronave mientras mis padres permanecían inusualmente silenciosos. Los ojos de mi madre se movían por la cabina, asimilando el éxito evidente de la empresa que tan recientemente había despreciado. Mi padre mantuvo una estudiada expresión neutral, aunque pude ver el músculo de su mandíbula trabajando mientras apretaba los dientes.
A medida que continuaban los preparativos previos al vuelo, la disposición natural de los asientos nos colocó a Richardson y a mí uno frente al otro, con mis padres sentados juntos en el lado opuesto de la cabina. Esta configuración creó una separación visual que parecía reflejar los años de distancia emocional entre nosotros. Una vez en el aire, Richardson inmediatamente me involucró en una discusión de negocios, haciendo preguntas perspicaces sobre cómo había construido la empresa, los desafíos del mercado de la aviación privada y mi visión para la expansión futura. Los requisitos de capital en esta industria deben ser sustanciales, señaló. ¿Cómo manejó la financiación inicial? Comencé con un único inversor ángel y mis ahorros personales, expliqué. A medida que demostramos una excelencia de servicio consistente y disciplina financiera, pudimos asegurar rondas de inversión adicionales para financiar nuestra expansión. Hemos sido rentables desde nuestro segundo año de operación. Mis padres escuchaban en silencio, presenciando de primera mano cómo su hija decepcionante discutía una sofisticada estrategia de negocios con su cliente más importante. Ocasionalmente, mi madre intentaba redirigir la conversación hacia su trabajo de consultoría, pero el interés de Richardson permanecía firmemente centrado en el negocio de la aviación. El modelo de servicio que ha creado es exactamente lo que nuestro equipo ejecutivo necesita, comentó Richardson mientras la asistente de vuelo servía la comida cuidadosamente seleccionada. La estructura de precios transparente y los beneficios de la membresía son particularmente atractivos en comparación con otros proveedores que hemos utilizado. Mi padre finalmente encontró su voz. Global Innovations siempre ha priorizado la eficiencia en los viajes ejecutivos. Nuestra firma ha recomendado varios proveedores de aviación a lo largo de los años. Richardson asintió cortésmente antes de volverse hacia mí. ¿Cómo identificó el nicho de mercado que su empresa ocupa? La mayoría de los actores establecidos han estado utilizando el mismo modelo de negocio durante décadas. Esa fue precisamente la oportunidad, respondí. Mientras trabajaba en la aviación corporativa, vi de primera mano las frustraciones que los ejecutivos experimentaban con las compañías de charter tradicionales, precios opacos, servicio inconsistente, programación rígida. Nuestro modelo aborda esos problemas directamente. El resto del vuelo continuó en esta línea, con Richardson cada vez más impresionado tanto por el servicio como por la perspicacia empresarial detrás de él. Mi madre intentó hacer control de daños, afirmando de repente que siempre habían apoyado el espíritu emprendedor de Allison, una revisión de la historia tan dramática que casi me atraganto con el agua. Mi padre, siempre el pensador estratégico, comenzó a posicionarse como un padre orgulloso, haciendo comentarios sobre cómo las mujeres Parker siempre han sido decididas y sugiriendo que mis habilidades para los negocios provenían de verlo negociar acuerdos durante mi infancia. No confirmé ni contradije estas repentinas revisiones de nuestra narrativa familiar, manteniendo la cortesía profesional mientras me maravillaba internamente de la rápida adaptación. Cuando comenzamos nuestro descenso a Zúrich, Richardson dejó claras sus intenciones. Me gustaría discutir la expansión de nuestro contrato para cubrir todos los viajes ejecutivos de Global Innovations en América del Norte, dijo, y potencialmente explorar opciones para nuestras operaciones europeas también. Su modelo de servicio es exactamente lo que hemos estado buscando. Mientras nos preparábamos para el aterrizaje, vi a mi madre mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo. Por primera vez en mi vida adulta, vi algo que podría haber sido respeto genuino en sus ojos, aunque mezclado con confusión y quizás arrepentimiento. La aeronave aterrizó suavemente en el Aeropuerto Internacional de Zúrich, rodando directamente a la terminal de aviación privada, donde el transporte terrestre que habíamos organizado ya estaba esperando. Mientras los pasajeros se preparaban para desembarcar, Richardson me estrechó la mano firmemente. Esta ha sido la experiencia de aviación privada más impresionante que he tenido, dijo. Espero una larga relación entre nuestras empresas. Se volvió hacia mis padres. Tienen una hija extraordinaria. Su perspicacia para los negocios claramente corre en la familia, aunque la ha aplicado a su manera única. Mientras Richardson descendía las escaleras hacia el vehículo que esperaba, mis padres se quedaron atrás, claramente queriendo hablar conmigo en privado. El momento que había anticipado y temido durante años finalmente había llegado. Después de que Richardson partiera en el sedán de lujo que esperaba, la terminal privada de repente se sintió cavernosa con solo nosotros tres allí de pie. Quizás por primera vez en mi vida, mis padres parecían no saber qué decir. Mi madre rompió el silencio primero, su voz carente de su tono autoritario habitual. Allison, ¿por qué nunca nos hablaste del alcance de tu empresa?
No teníamos ni idea. Lo intenté, madre. Muchas veces. Los invité a los eventos de nuestra empresa, les envié nuestros boletines, los llamé para compartir nuestros hitos. Dejaron abundantemente claro que no estaban interesados. Mi padre se ajustó la corbata, visiblemente incómodo. Bueno, ahora que vemos la escala de tu operación, quizás podamos ayudarte a conectarte con más clientes de nuestra red. Varios de nuestros asociados podrían beneficiarse de tus servicios. La oferta era tan transparente en su repentino interés propio que casi me reí. Durante años, habían despreciado mi carrera como insignificante, y ahora, viendo su éxito e influencia, querían posicionarse como partidarios y beneficiarios. Agradezco la oferta, respondí con ecuanimidad, pero nuestra estrategia de adquisición de clientes es bastante efectiva tal como está. Tenemos una lista de espera para nuestro programa de membresía y de hecho nos estamos volviendo más selectivos sobre qué clientes aceptamos. La expresión de mi madre cambió a una que reconocí de la infancia, la mirada que ponía cuando recalculaba su enfoque para conseguir lo que quería. Siempre te hemos apoyado, Allison, incluso cuando no entendíamos tus elecciones. Los negocios familiares pueden tomar diferentes formas, después de todo. No es así como recuerdo los últimos 6 años, dije con calma. Me llamaste una decepción hace menos de 2 horas, madre. A la cara de tu cliente. Mi padre intentó intervenir. En el calor del momento, a veces se dicen cosas que no se sienten. Se sentían, repliqué. Se han sentido durante años. Han dejado su desaprobación abundantemente clara en cada oportunidad. Le dijeron a nuestra familia extendida que estaba luchando financieramente. Rechazaron invitaciones a hitos de la empresa. Minimizaron deliberadamente mi papel al hablar con otros. Los años de dolor y frustración acumulados afloraron, no en un arrebato emocional, sino en una recitación tranquila de hechos que no podían negar. Por una vez, no buscaba su aprobación o comprensión, simplemente estaba declarando la verdad. Construí esta empresa sin su apoyo o conexiones. Habría agradecido su aliento, pero no lo necesité para tener éxito. En el futuro, estoy abierta a una relación más respetuosa, pero no fingiré que el pasado no sucedió. Los ojos de mi madre brillaron con lo que podrían haber sido lágrimas, aunque su orgullo nunca permitiría que cayeran. Mi padre pareció de repente más viejo, el comportamiento confiado que me había intimidado durante toda mi infancia ahora disminuido. Deberíamos discutir esto más a fondo cuando regresemos a Boston, sugirió. Quizás durante una cena en Morton's Stackhouse. Lo consideraré, respondí, sin aceptar ni rechazar la insinuación. Por ahora, necesito volver con mi equipo. Tenemos otro vuelo de cliente que sale en 3 horas. Me alejé sin buscar más resolución, dejándolos de pie en la terminal. Por primera vez en nuestra relación, yo era quien establecía los términos del compromiso. El cambio de poder no pasó desapercibido para ninguno de nosotros. Las ramificaciones comerciales de ese encuentro fueron sustanciales e inmediatas. En una semana, James Richardson firmó un contrato ampliado con Elite Aviation Solutions, triplicando el alcance del acuerdo original para incluir todos los viajes ejecutivos de América del Norte para Global Innovations. Más significativamente, comenzó a referir a otros ejecutivos de su red, lo que resultó en 5 nuevos clientes importantes en el mes. La conexión con Parker Consulting Group, irónicamente, también benefició al negocio de mis padres. Su asociación con un proveedor de aviación de vanguardia mejoró su imagen con clientes que buscaban soluciones de negocio integrales. Mantuvimos una relación estrictamente profesional en estos asuntos comerciales superpuestos, con toda la comunicación manejada a través de los canales apropiados en lugar del contacto personal. La expansión de nuestra empresa se aceleró tras este crecimiento en nuestra base de clientes. Añadimos 4 aeronaves a nuestra flota en el siguiente año, ampliamos nuestro personal a más de 70 empleados y abrimos 2 oficinas internacionales adicionales. El perfil de Elite Aviation Solutions se elevó considerablemente en la industria, con menciones regulares en publicaciones de negocios e invitaciones para hablar en conferencias de aviación. Cuando compramos un edificio para nuestra nueva sede, completo con instalaciones de formación y un salón para clientes, representó no solo el éxito empresarial, sino una vindicación personal. El nombre de la empresa, exhibido prominentemente en la fachada, era visible para los aviones que despegaban y aterrizaban en el aeropuerto, un recordatorio diario de lo lejos que habíamos llegado desde aquel almacén reconvertido.
Personalmente, la confrontación desencadenó un complejo proceso emocional. En las semanas siguientes, experimenté una gama de sentimientos: vindicación, dolor persistente, orgullo y sorprendentes momentos de duelo por la relación parental que nunca tuve realmente. Mi terapeuta me ayudó a navegar estas emociones, enfatizando que la curación sería un proceso en lugar de un evento. Puedes reconocer el daño que causaron mientras permites la posibilidad de una relación cambiada en el futuro, me aconsejó. Pero ese cambio debe venir de ambos lados. Compartí la historia completa solo con mis amigos más cercanos, aquellos que me habían apoyado durante los años de lucha y duda. Su celebración de este momento de reconocimiento significó más para mí de lo que cualquier aprobación parental tardía podría haber significado. No solo les demostraste que estaban equivocados, me dijo Stephanie durante la cena mientras discutíamos el encuentro. Tuviste éxito en tus propios términos, creando algo que ellos nunca podrían haber imaginado. La dinámica con mi familia entró en una nueva fase después de la confrontación. 3 semanas después de regresar de Suiza, mis padres me invitaron a cenar a su casa, algo que no había sucedido en casi 5 años. La velada fue incómoda, pero representó un primer paso tentativo hacia un tipo de relación diferente. Mi madre, siempre consciente de la imagen, comenzó a mencionar mi empresa a sus amigos, de repente orgullosa de su hija emprendedora. Mi padre, más sutilmente, comenzó a hacer ocasionalmente preguntas de negocios que implicaban un nuevo respeto por mi perspicacia. Aunque reconocí que estos cambios estaban al menos parcialmente motivados por el interés propio y el deseo de salvar las apariencias, también reflejaban una recalibración genuina de cómo me veían. Esa Navidad, acepté su invitación a cenar, la primera festividad que pasaba en su casa desde que me fui a la universidad. La conversación todavía era a veces tensa, con viejos patrones amenazando con reafirmarse, pero también hubo momentos de conexión genuina que habían estado ausentes durante la mayor parte de mi vida adulta. Cuando mi padre me pidió mi opinión sobre un asunto de negocios por primera vez, el simple reconocimiento de mi experiencia se sintió más significativo que el contenido de la pregunta en sí. Cuando mi madre le mostró una revista que presentaba a Elite Aviation Solutions a una amiga que pasó a tomar un café, vislumbré el orgullo de padres e hijos que había faltado durante toda mi carrera. La relación seguía siendo imperfecta, y probablemente siempre lo sería. Había demasiada historia como para sanar completamente las heridas de ambos lados. Pero encontramos un nuevo equilibrio, un respeto medido que, aunque no era el cálido vínculo familiar que algunos podrían disfrutar, representaba un progreso significativo desde donde habíamos estado. Los impactos más profundos de este viaje fueron las lecciones que me enseñó sobre definir el éxito en mis propios términos. Había construido una empresa que reflejaba mis valores en lugar de los heredados de mis padres. Elite Aviation Solutions era conocida no solo por su servicio excepcional, sino por sus prácticas comerciales éticas, el apoyo a los empleados y el compromiso con la comunidad. Usé mi plataforma para crear oportunidades para otros, particularmente para mujeres interesadas en carreras de aviación. El programa de becas se expandió, apoyando a 10 estudiantes anualmente con financiación y mentoría. Hablé en universidades y eventos de la industria sobre el liderazgo auténtico y la importancia de seguir pasiones genuinas en lugar de caminos predeterminados. Cuando una joven se me acercó después de una de esas presentaciones, diciendo que mi historia le había dado el coraje para perseguir sus propios sueños de aviación a pesar de la presión familiar para elegir una carrera más adecuada, reconocí que mi lucha personal tenía un valor más allá de mi propio viaje. La empresa continuó creciendo, pero me centré cada vez más en construir una organización que pudiera prosperar más allá de mi participación personal. Desarrollé un equipo de liderazgo que compartía mi visión mientras aportaba diversas perspectivas y experiencias. Creamos sistemas y una cultura que encarnaban nuestros valores en todos los niveles de la organización. En momentos tranquilos de reflexión, llegué a comprender que el mismo rechazo que una vez me había causado tanto dolor, en realidad había sido fundamental para forjar mi independencia y resiliencia. Si mis padres hubieran apoyado mi interés inicial en la aviación, podría haber construido una vida diferente, quizás una más dependiente de su aprobación y conexiones. El camino difícil me había obligado a desarrollar fortalezas que de otro modo nunca habría descubierto, conexiones que nunca habría hecho y una claridad sobre mis propios valores que provino de tener que definirlos en oposición a aquellos con los que me criaron. También desarrollé compasión por mis padres, reconociendo que sus expectativas rígidas provenían de su propia comprensión limitada del éxito y la felicidad. Su incapacidad para ver más allá de su visión predeterminada reflejaba sus propias inseguridades y miedos tanto como cualquier crueldad deliberada.
Esta comprensión no excusaba su comportamiento, pero me ayudó a liberar la ira que ocasionalmente había amenazado con definir nuestra relación. Podía reconocer sus limitaciones sin permitir que esas limitaciones restringieran mi propia vida y mis elecciones. Cuando Elite Aviation Solutions entró en su 8º año, nos preparábamos para nuestra mayor expansión hasta la fecha, incluyendo nuestro primer centro de operaciones europeo. La empresa había crecido más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado aquel día que presenté nerviosamente mi plan de negocios a mi primer inversor. El viaje continúa evolucionando, tanto profesional como personalmente. He aprendido que el éxito no es un destino, sino un proceso continuo de crecimiento, ajuste, y ocasionalmente, momentos espectaculares de vindicación. Si alguna vez te has sentido subestimado o despreciado por aquellos que deberían haberte apoyado, recuerda que las limitaciones de otras personas no tienen por qué convertirse en las tuyas. El camino para demostrar tu valía no reside en buscar su aprobación, sino en construir algo que se alinee con tus propios valores y visión. ¿Alguna vez has tenido que demostrarle a alguien que estaba equivocado sobre ti? ¿Cómo te sentiste cuando finalmente tuviste éxito en tus propios términos? Compartan sus historias en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó con ustedes, por favor denle al botón de me gusta y suscríbanse para escuchar más viajes de resiliencia y vindicación. Gracias por acompañarme hoy. Y recuerden, a veces las personas que más dudan de ustedes terminan creando su mayor motivación para tener éxito.